Mil bendiciones, muy buenas tardes. Soy el pastor Julio Martínez y a nombre de nuestra iglesia FDBA Church les doy la más cordial de las bienvenidas a este espacio de meditaciones diarias. Estamos muy contentos de poder llegar hasta ustedes a través de este medio para poder juntos meditar y recibir la instrucción que la palabra de Dios nos ofrece. Y de una manera muy especial quiero dar la bienvenida y saludar a quienes ya están conectados. Ángel Espinosa, bendiciones, qué bueno que ya está conectada. Gracias, gracias. Nos pone aquí la hermana Ángela compartido. Gracias, gracias no solamente por estar conectados, sino también por poder compartir lo que creemos es una bendición para nosotros. Hemos aprendido en el transcurso de estos años que una palabra de parte de Dios puede cambiar nuestras vidas. Y más que consejos, más que posturas o posiciones, estamos simple y sencillamente abriendo la palabra de Dios. Hoy en nuestros días hay una necesidad imperante de poder no solamente tener un conocimiento teórico, pero también poder tener un conocimiento práctico, poder tener un conocimiento que nos lleve a la ejecución de la palabra de Dios. En algunas ocasiones nos encontramos leyendo la palabra de Dios y probablemente algo de lo que estemos leyendo pueda parecer confuso o difícil de entender. Este espacio está diseñado para que juntos abramos la palabra de Dios y podamos entender no solamente el contexto histórico y el contexto físico en el que se escribió, sino que también podamos entender qué consejo práctico nos ofrece cada versículo, cada historia, cada cosa que encontramos en la palabra de Dios viene a formar nuestras vidas. Así es de que sean todos bienvenidos, les amamos, les amamos. Les mando un fuerte abrazo y un saludo especial a mi esposa que siempre está ayudándome, siempre está apoyándome y enviando, recordando para que todos ustedes puedan estar conectados y podamos juntos crecer en nuestra fe. Juan 17:3 es uno de mis versículos favoritos y este versículo es muy contundente con respecto a la vida, y no solamente a la vida, sino a la vida eterna. El Señor Jesucristo eleva una oración ante el Padre y le dice: Padre, en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. En esto consiste la vida, en que podamos conocer al Padre, y el que conoce al Padre conoce al Hijo. Y la manera o una de las maneras de poder fortalecer nuestra relación personal con Dios es a través de la lectura y la meditación de su palabra. Sinceramente, quienes, eh, quienes digan que conocen a Dios, quienes ofrezcan esta postura y no lean la palabra de Dios o no mediten en la palabra de Dios, se encontrarán en una incapacidad de entendimiento pleno e íntegro de quién es Dios y cuál es el propósito de Él para cada uno de nosotros. Así es de que, bueno, vamos a empezar. Hemos estado viendo principios increíbles, ¿verdad? Que nos han venido ayudando, y esta carta de Gálatas, en lo personal, está siendo una bendición. Me está abriendo los ojos en muchos aspectos. Estoy entendiendo de manera práctica qué es lo que Dios me está diciendo, y espero que para ustedes también esté siendo de bendición. Hoy vamos a leer en el capítulo 5. Estamos ya adentrándonos en el capítulo 5, y este capítulo 5
le he llamado yo, es una bandera a la libertad, a la verdadera libertad. Tenemos que, mañana lo voy a poner la definición en un slide, pero quiero recordarte que la verdadera libertad es la capacidad que Dios nos da para hacer su voluntad y no la nuestra. La verdadera libertad es aquella capacidad que Dios deposita dentro de nosotros para poder hacer cosas que en nuestra naturaleza no podríamos hacer, para poder pensar de manera en la que en nuestra naturaleza no podríamos pensar, para poder ver de la manera en la que naturalmente no podríamos ver. La verdadera libertad viene a desarrollar dentro de nosotros una capacidad sobrenatural, que es una de las manifestaciones. Cuando me llama la atención que el Señor nos hace a su imagen y a su semejanza. Y en este capítulo 17, hablando de lo que el Señor Jesucristo está orando, dice, y la gloria que tú me diste yo le he dado a ellos. Y la palabra gloria es muy interesante porque la palabra gloria significa el despliegue de la manifestación de los atributos de Dios. Es decir, los atributos de Dios están desplegados en su máxima manifestación. Cuando el Señor Jesucristo dice, la gloria que yo he tenido, se le he dado a ellos. La manifestación de tus atributos que yo tenía o que yo tengo, lo comparto con ellos. Y por eso el Señor Jesús dice, y mayores cosas que las que han visto harán en mi nombre. Pero hay situaciones, circunstancias, limitaciones en nuestra vida que vienen a perturbarnos en nuestra fe. Y hoy vamos a hablar un poquito más profundamente de esta palabra perturbación, que lo vamos a encontrar en estos versículos repetidamente. Pero yo te invito a que vayamos a capítulo 5 de Gálatas y vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Gálatas capítulo 5, versículos del 8 al 10. Te invito a que vayas por tu Biblia, hagas tus anotaciones. Posteriormente vamos a tener el devocional completo de Gálatas. Ya contamos con el de Romanos, ya estamos esperando las impresiones físicas de los libros, pero cualquiera de ustedes ya puede tener el PDF. Quien quiera obtener el devocional de la carta a los romanos, me lo hace saber, me deja un mensaje y con mucho gusto nosotros estaremos enviando vía correo electrónico el devocional. Ahí le vamos a dar todas las instrucciones porque es un formato PDF, pero es un archivo un poquito pesado, así es de que usted va a necesitar ciertas instrucciones para poder tenerlo en su computadora. Bueno, Gálatas capítulo 5, versículo 8 dice de la siguiente manera: porque en Cristo Jesús, versículo 8, esta persuasión no procede de aquel que os llama. Quiero conectar un poquito el pensamiento con respecto a lo que vimos el día de ayer. Ayer terminamos en el versículo 7 que dice, vosotros corréis bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Y ya hablamos plenamente en lo que es obedecer a la verdad. ¿Quién nos estorbó para obedecer a la verdad? Es importante para hilar el pensamiento de lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Y luego dice, esta persuasión no procede de aquel que os llama. Es decir, no nos está estorbando para obedecer a la verdad aquel que nos llama. Me encanta como lo describe la versión de la Nueva Traducción Viviente. La Nueva Traducción Viviente dice, seguro que no fue Dios, porque Él es quien los llamó a ser libres. O sea, la Nueva Traducción Viviente dice, no fue Dios quien te perturbó y quien te estorbó a obedecer a la verdad, porque de hecho Él fue el quien nos llamó a libertad.
Versículo 8. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda la masa. Yo confío respecto de vosotros que el Señor, que no pensaréis de otro modo. Yo confío que en el Señor que no pensaréis de otro modo. Mas el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Y como decía en la introducción, estos versículos pudieran llegar a ser un poquito confusos cuando los leemos de corrido. Por eso es tan importante y hemos encontrado una importancia en meditar la palabra de Dios. Meditar, detenernos, estudiar, analizar, escudriñar y poder adquirir todas esas verdades, principios, joyas que hay. Cuando leemos de la palabra de Dios y la queremos leer como un libro común y corriente, muchos detalles, muchas verdades y principios podemos pasar de largo. Y es por eso nuestro deseo que estas verdades y principios no pasen de largo, sino que sean joyas para nuestras vidas que nos ayuden en nuestro caminar diario. Así es de que el apóstol Pablo dice, ¿quién los estorbó para obedecer a la verdad? Y luego dice, seguramente no fue Dios. ¿Sabes por qué no fue Dios? Porque Dios no perturba. Mira lo que dice de una manera un poquito más detallada. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Amados, al estar estudiando el significado de la palabra perturbación, me encontré que la palabra perturbación significa alteración al orden establecido. Es decir, que Dios no altera el orden que Él mismo estableció. Por eso el que nos llamó a libertad no puede ser aquel que nos persuade para desobedecerla. No hay contradicción en el Señor. Dios no perturba. Él no altera el orden de lo que Él mismo estableció. En su soberanía no es que Él no pueda o no quiera. Él hace lo que Él quiere porque Él es Dios. Pero hay principios que Él mismo ha establecido en su palabra, los cuales no pueden ser pasados por alto. No porque no pueda, sino porque Él no perturba. Él no saca de orden lo que Él mismo ordenó. Y a veces este principio nos hace pensar de una manera más profunda, que haciendo lo correcto no nos equivocamos. La persuasión de no obedecer a la verdad no proviene de Dios. La persuasión de no obedecer a la verdad proviene de la confusión, de la corriente de este mundo manifestada en mil situaciones. Ahora, no quiero espiritualizar todo y pensar que solamente debemos de ver ángeles y demonios. No, claro que no. Pero tenemos que ser sabios para poder caminar en la verdad, para poder caminar conforme a los principios establecidos por la palabra de Dios. Y uno de estos principios, por eso le puse aquí este principio, Dios no perturba. Dios no saca de orden, no altera el orden que Él mismo estableció, no altera el orden establecido por Él mismo. Él no va en contra de sus principios. Él no fue quien nos ha persuadido, porque Él nos ha llamado a libertad. Y recordemos que la libertad viene de conocer la verdad. Enfrentarnos con la verdad nos trae libertad. Ese es el orden que Dios ha establecido. ¿Y por qué establece este orden el Señor? Porque establece que a través del conocimiento de la verdad nosotros venimos a libertad.
Y hay una palabra muy peculiar que mi esposa y yo identificamos hace muchos años. Y esta palabra nosotros le llamamos concesiones, complacencias. Como hijos de Dios, no podemos tener concesiones ni complacencias ante los principios que están establecidos en su palabra. Y eso dista mucho de ser religiosos. No quiere decir que me voy a estar esforzando de una manera humana a no pecar. No quiere decir que me voy a estar esforzando de una manera humana a agradar a otros. Esto quiere decir que voy a entender mi vulnerabilidad y voy a estar sometido a la voluntad de Dios, que es en última instancia lo que me asegura no tener concesiones. Ser vulnerable a Dios me asegura ser inquebrantable al pecado. Pastor, ¿por qué dices todo esto? Mira lo que dice el versículo 9. Es un versículo que quizás lo has leído mucho, lo has escuchado en otras ocasiones, pero hoy quisiera que juntos profundizáramos en este principio. Versículo 9 del capítulo 5 dice: un poco de levadura leuda toda la masa. Y a este principio yo le puse nada, nada me puede hacer, nada me debe hacer dar concesiones para permitir que el pecado entre a mi vida. Y una vez más, recordando el contexto histórico, los judíos estaban empeñados en hacer que los gentiles o aquellos que estaban depositando su fe en el Señor Jesucristo se circuncidaran y llevaran un cierto número de ritos y tradiciones, los cuales no llevan a la salvación. Ellos lo querían hacer de manera religiosa. Por ejemplo, imaginemos que un servicio dominical, en vez de empezar con un canto, empezara con los anuncios. O imaginemos que en vez de tocar con todos los instrumentos, un día se toque solamente el piano, o sin ningún instrumento y solamente con las voces. O pensemos que en vez de terminar con la ministración, empecemos ministrando. Recuerdo que en una ocasión me invitaron a predicar en un lugar en donde era una iglesia ferviente, con mucha hambre de Dios. Y mientras yo estaba parado, orando y pidiéndole a Dios que me diera revelación con respecto a qué es lo que tenía que hacer, qué es lo que tenía que decir. Y yo le decía a Dios: indícame qué tengo que hacer. Y el Espíritu Santo puso en mi corazón: tienes que empezar con el llamado de salvación. Y yo completamente estaba confundido, porque generalmente uno como predicador predica y al último hace el llamado para aquellos que han recibido la palabra de Dios en su corazón y quieren abrir su vida para aceptar al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Bueno, ese día, antes de empezar a predicar, lo que hice fue precisamente lo que el Espíritu Santo me dijo. Y en cuanto tomo el micrófono dije: hay aquí personas, hay aquí alguien que quiere entregar su corazón a Jesús. Si tú no sabes lo que significa, pero simplemente quieres un cambio en tu vida y estás cansado y quieres poner tu confianza completa en Cristo Jesús para que haya un cambio en tu vida, pasa al frente. Fue increíble lo que pasó. Fue increíble lo que sucedió esa noche. Mucha gente, decenas de gente pasó al altar
a recibir al Señor Jesucristo. Y yo recuerdo que esa noche fue algo muy especial porque en ocasiones el Señor va a darnos instrucciones que van a parecer que rompen con los protocolos establecidos por el hombre. Cuando el hombre pretende ordenar las cosas, saltando el orden establecido por Dios, hay un desorden. Pero cuando el hombre se hace vulnerable para ser dirigido y establecer el orden de Dios, hay un orden integral. Por eso no podemos tener nada de concesiones ante el pecado. Por eso no debemos de tener nada de concesiones ni de complacencias ante el pecado, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de levadura, un poco, tan solo un poco. Y es curioso porque aquellos que han hecho pastelillos en alguna ocasión, aquellos quienes han hecho tortillas en alguna ocasión, saben que la espauda, la levadura, lo que provoca en la masa es que la infla, es que la extiende. Pero no por eso quiere decir que es más masa, simple y sencillamente la expande después de entrar al proceso de horneado. Lo que el Señor Jesucristo quiere para ti y para mí es que nosotros podamos ser una esencia integral, ser una esencia constituida por el amor y el perdón y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Las obras vienen a estorbar cuando no vienen acompañadas de fe. La fe es la que mueve las obras y no así las obras la que mueve la fe. Es un complemento, pero la fe es el lenguaje. Ayer veíamos, la fe es el lenguaje de un hijo de Dios para con su Padre. La manera en la que nosotros nos comunicamos con Dios de manera integral es a través de nuestra fe depositada en Jesucristo. Y es esa fe la que provoca que usted y yo vayamos y caminamos en obediencia para ser hijos de Dios y de esa manera poder hacer lo que Él dijo en Efesios capítulo 2 versículo 20. Somos hechura de Dios para andar en las obras las cuales Él ya preparó de antemano para que anduviésemos. Ese es el propósito de Dios, que usted y yo andemos por las obras que Él ya preparó de antemano. Pero un poco de levadura leuda la masa, un poco de levadura nos saca del propósito, un poco de levadura nos impide ver lo que Él ve, nos impide pensar como Él piensa y últimamente, en última instancia, en última instancia, un poco de levadura nos impide ser quienes Él quiere que seamos y estar en donde Él quiere que estemos. Un poco de levadura, una pequeña concesión, un pequeño descuido, darle rienda suelta a nuestra carnalidad. Estamos en una lucha y sabemos que estamos todos los días siendo formados por la palabra de Dios. Pero un poco de levadura leuda la masa. Estamos en un proceso de refinación y de perfeccionamiento hasta el día de Cristo. Pero tenemos que ir conforme a lo que la palabra de Dios declara para ti y para mí, que tú y yo andamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y esto no tiene que ver con nuestras circunstancias, esto tiene que ver con nuestra vida misma. La circunstancia puede ser mala, la circunstancia puede ser dolorosa, pero yo voy caminando de gloria en gloria. A lo mejor
Todavía no estoy donde quiero estar, pero yo voy caminando de gloria en gloria. No le doy concesión al pecado, no le doy concesión a mi carnalidad. No permito que la levadura entre en mi sistema para inflar y aparentar cosas que no son. Simple y sencillamente me humillo ante Dios para que Él a su debido tiempo me exalte. Aleluya. Un poco de levadura leuda la masa. Y vimos al principio que Dios no perturba, es decir, Dios no altera el orden establecido. Él ha establecido un orden que no altera. Y nosotros como discípulos, como hijos de Dios, tenemos el llamamiento a no perturbar, a no alterar el orden de Dios. ¿Qué es lo que estaban haciendo los judíos? Estaban alterando el orden de Dios, estaban confundiendo, estaban distrayendo a los nuevos creyentes. ¿Cómo? Haciéndoles creer que a través del cumplimiento de la ley ellos tendrían la salvación, cuando el Señor Jesucristo vino y de una manera contundente nació, vivió, creció, murió y murió con muerte de cruz y resucitó al tercer día, y claramente dijo: solamente por poner tu fe en mi sacrificio tú serás salvo. Y en muchas ocasiones nos volvemos tan estrictos en la iglesia, nos volvemos tan cuadrados, que perdemos de vista que es Dios el que dirige a su iglesia y no el hombre. No es mi iglesia, es la iglesia del Señor. Pero yo tengo que estar atento para poder ser dirigido por Dios, para ser lo que yo tengo que ser y estar en donde yo tengo que estar. Yo tengo el llamado a no perturbar. Mira lo que dice el versículo 7 de este capítulo 5. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. ¿De cuál otro modo? De que no tengas concesiones ante el pecado. Un poco de levadura leuda toda la masa. Que no pienses de este modo. Mas el que os perturba llevará la sentencia. Y obviamente que en primera instancia, en cuanto leemos esto puede parecer un versículo condenatorio. El que perturba va a ser el que lleve la sentencia. Pero yo estaba pensando, meditando y yo sentía de parte de Dios: asegúrate de no ser tú quien perturbes. Asegúrate de no ser tú quien confundas. Asegúrate de no ser tú quien te muevas a través de emociones. Porque si es así, entonces en ti caerá la sentencia de haber distraído, de haber confundido a los más pequeños, que es lo que vamos a ver en los siguientes capítulos. Asegurémonos de no ser nosotros quienes alteremos el orden establecido por Dios. Recordemos que la palabra perturbar es alterar el orden establecido. Asegurémonos, dice aquí el apóstol Pablo: yo confío respecto de ustedes en el Señor, que no van a pensar de otro modo. Yo confío en el Señor que esta palabra que usted y yo estamos recibiendo nos va a llevar a no tener concesiones con el pecado. Nos van a llevar a tener cuidado para no ser confundidos. Nos van a llevar a tener cuidado para no permitir que nuestra masa se leude con la levadura del pecado. Yo confío que eso suceda en mi vida. Pero asegurémonos de no ser nosotros quienes perturbemos, alteremos el orden para confusión. La verdad nos lleva a la libertad. La religiosidad nos lleva a la esclavitud. La religión, la esencia de la religión es poner reglas, dogmas
que sustituyan de una manera la santidad. Lo vemos a través de la historia, empezando desde la iglesia primitiva. Es por eso que el apóstol Pablo se levanta, escribe no solamente esta carta, escribe otras cartas más, pero su retórica era siempre la misma: el evangelio de la verdad. El evangelio de la verdad, las buenas noticias. Cristo murió en la cruz del Calvario. Nuestra vida debe de ser llevada, liderada por Cristo Jesús. Sin embargo, desde el principio del establecimiento de la iglesia, vemos cómo cuando el hombre quiere poner el orden fuera de los principios establecidos por Dios, se convierte en un desorden. Y ahí es donde tristemente empieza a haber las divisiones, empiezan a haber los sectarismos, empiezan a haber los grupitos y, en pocas palabras, empieza a haber el desligamiento de los hijos de Dios y de su iglesia. No perturbemos, no perturbemos. Y este principio lo podemos y lo debemos de implementar de una manera práctica en nuestra familia. ¿Cuál es el orden de Dios para mi familia? Ahorita lo tengo muy fresco, ¿no? Fue algo que vimos ayer en nuestro discipulado, que dicho sea de paso, lo invitamos a que se unan nuestros discipulados los martes y los jueves, o puede hacerlo también los miércoles y los viernes. Pero ayer veíamos, ¿y cuál es el orden de Dios? ¿Cómo no es que perturbo a mi familia para poder tener un hogar feliz? Bueno, hay prioridades que tengo que establecer y mi primer prioridad es tener una relación personal con nuestro Señor Jesucristo. Cuidar mi relación con Dios es mi primera prioridad. Si yo no estoy ayudando a otros para que tengan una relación con Dios más estrecha, entonces puedo caer en el estar perturbando el orden de Dios. Cuando yo dejo de ayudar a mis hermanos a tener una relación más estrecha con Dios, de una manera indirecta o directa, estoy perturbando al orden de Dios. ¡Wow! ¡Wow! No dañemos, no destruyemos exactamente, ni perturbamos. Exactamente, Thais. Si perturbamos, sería algo muy similar a obstaculizar los planes, lo cual nos impide seguir la voluntad y el propósito de Dios. Ahora, ¿cómo podría un ciego guiar a otro ciego? ¿Cómo podría yo guiar a alguien a la verdad si yo no he sido confrontado con la verdad? Por eso es tan importante que meditemos en la palabra de Dios, que invirtamos tiempo en poder escudriñar la palabra de Dios, para que primero yo pueda ser confrontado con la verdad. Esto va a traerme libertad y de esta manera entonces yo puedo empezar a dirigir a mis hijos, puedo empezar a dirigir a mi esposa, puedo empezar a dirigir a mis hermanos, puedo empezar a dirigir a mi padre, a mi madre, puedo empezar a dirigir a mis nietos y posteriormente puedo compartir el pan con mis hermanos en la fe y de esa manera poderme convertir en un canal de bendición para aquellos que están a mi alrededor, no perturbando, no desestabilizando el orden que Dios que ha establecido. Cuando leemos de una manera detenida, pedimos revelación y el Espíritu Santo empieza a hablarnos. ¡Wow! Vemos la Biblia desde otra perspectiva que yo veo cómo nos habla literalmente. Así es de que mi oración el día de hoy es que esta palabra nos deje claro que Dios no perturba, Dios no altera el orden que Él mismo ha establecido. Por lo tanto,
No debemos de tener complacencias en nuestra santidad. La santidad no tiene reemplazo y la santidad viene solamente de estar unido, apegado con Dios. No porque tanto conozca, no por el costumbrismo, sino por verdaderamente tener una relación personal con Jesucristo. Y esto va a traer un fruto en mi vida, algo orgánico. Y de la misma manera que Dios no perturba, no, tener cuidado de no ser yo quien perturbe. De la misma manera, tener cuidado de no ser yo quien perturbe, quien altere el orden en primera instancia en mi vida para poder caminar en la verdad. Posteriormente, con las personas que yo tengo influencia, con mi esposa, con mi familia, con la familia de mi esposa, con mi familia de sangre. Yo tengo que ser una persona, un hombre, una mujer. Usted y yo tenemos que ser hombres y mujeres que no perturbemos, que no alteremos el orden establecido por Dios. Nuestra naturaleza será tratar de poner orden. Y para poner orden tenemos antes que confrontarnos con la verdad. ¿Recuerdan? El apóstol Pablo escribe en esta carta: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios. Principios maravillosos, principios maravillosos. Les mando un fuerte abrazo, mil bendiciones. Qué bueno que estuvimos aquí conectados. Hilda Camacho, mil bendiciones, muchas felicidades por la finalización de esta nueva etapa. Madre, un beso y un abrazo. Gloria, Victoria, amén. Hermana Ángela Espinosa, bendiciones. Taís, mil bendiciones, bien activa Taís. No alcanzo a ver a todos aquí. Sandra Galván, hermanita Sandra Galván, mil bendiciones. Ya extraño comernos unos coricos juntos. Mari Rodríguez, un fuerte abrazo también, bendiciones. Bueno, y a todos los que están conectados, les voy a pedir que nos ayuden a compartir este video, que podamos alcanzar a más gente y que estos principios puedan llegar a ser principios que nos ayuden en nuestro caminar cristiano. Recuerden, una palabra de parte de Dios puede cambiar la vida. Nos vemos el día de mañana en una meditación más a las 12 del día. Que Dios te bendiga. Mil bendiciones.